En los últimos meses la economía argentina se mueve, al igual que ocurre con el resto de los países, al ritmo de la pandemia de COVID-19. La imposición de restricciones estrictas que comenzó en el segundo trimestre del año pasado marcó un mínimo cíclico de la actividad en abril de 2020 y luego se produjo una reacción bastante rápida de la actividad. La caída había sido de aproximadamente 40% en el producto total en apenas 2 meses, pero la recuperación fue muy activa y hacia fin de año se había observado un recobro en forma de V. La recuperación, además, dio bastante aire a las preocupaciones cambiarias que habían arreciado en el tercer trimestre del año pasado, porque la recaudación fiscal colaboró a disminuir el déficit público y con él una reducción de la emisión monetaria que había mostrado una tendencia a irse a la demanda de dólares. Otra de las novedades importantes desde el punto de vista fiscal es que Argentina activó la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y es esperable que la renegociación pueda mejorar las perspectivas de los bonos argentinos que hoy están en niveles muy bajos y pagando primas de riesgo superiores a los 1.500 puntos básicos. En el contexto contractivo del primer semestre del año pasado, obviamente las cuentas externas terminaron mostrando un saldo positivo, pero tras la recuperación estos saldos no se corrigieron del todo, por lo tanto mantienen un superávit todavía que han permitido la acumulación de reservas. Un aspecto particular de los últimos meses es el salto en el precio de la soja, que mejoró aún más las liquidaciones de exportaciones y permitió acumular más activos por parte del Banco Central. La mayor tranquilidad que se vive tanto en el frente externo como fiscal como de la actividad económica se contrapone con alguna incertidumbre respecto de la dinámica inflacionaria. El gobierno había establecido un objetivo de inflación del 29%, su presupuesto nacional, pero el primer cuatrimestre ya acumula 16,6% de inflación y levanta algunas dudas sobre la posibilidad de cumplir con esta referencia. La preocupación fundamental se basa en que, si bien los factores que típicamente se asocian a la inercia inflacionaria, como el tipo de cambio, los salarios y las tarifas, se mantienen más o menos en línea, los precios no parecen seguir de cerca esta dinámica todavía y no se han desacelerado lo suficiente. Argentina presenta un conjunto de desafíos muy importantes por delante, y la razón es que la pandemia no solo ha generado problemas productivos que pueden ser perdurables, sino también, sobre todo, consecuencias sociales muy serias. La creación de empleo ha sido exigua durante los últimos meses y se estima que la pandemia ha provocado la pérdida neta de aproximadamente 1 millón de puestos de trabajo. La tasa de desempleo aún es elevada, del 11%, pero hay mucha oferta de trabajo que se ha desalentado por el efecto de la pandemia y en principio va a costar la recuperación. Los salarios reales, además, se están mostrando cierto rezago respecto de la inflación, sobre todo en el sector público, y ha sido muy importante el impacto de la pandemia, además, especialmente sobre los sectores informales de la economía. La pobreza, además, fue publicada y mostró un porcentaje de 42% de la población en el segundo semestre de 2020, y la indigencia alcanzó el 10,5%. Estos son los niveles más altos desde el año 2006. Los desafíos entonces son muy importantes porque, como decíamos, estos factores tienen
potenciales consecuencias sobre la tendencia de la economía y la sostenibilidad macro. Finalmente, las precisiones para 2021 son positivas. Si se analizan en términos anuales, aproximadamente se espera que el PIB crezca 6,3% durante este año, pero en términos desestacionalizados y punta a punta, el crecimiento sería bastante más moderado, levemente positivo. El déficit fiscal primario, mientras tanto, había terminado en 6,5% del PIB en el año 2020 y se espera que 2021 se corrija aproximadamente a la mitad. Finalmente, la inflación del año se estima por parte de las principales consultoras en aproximadamente 47% en promedio, lo que está bastante por encima de la previsión de 29% oficial.